Hola a todos, soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al episodio 19 de esta segunda temporada del podcast del IFPCF. El episodio de hoy es un episodio especial, es la primera vez que hacemos una colaboración con otro podcast y este otro podcast es El Rincón del Disidente, un podcast centrado en arrojar algo de luz sobre el caso Alcácer, poniendo en duda esos datos de la versión oficial que tanto han chirriado durante más de 25 años tanto a la población en general como a profesionales de la criminalística y la criminología. Para quien nos esté escuchando desde fuera de España, o bueno, desde España también, y que no sepa de qué caso estamos hablando, os hago un breve resumen. El caso Alcácer o Alcácer por pronunciación del lugar, también conocido como el crimen de Alcácer, es un suceso en el que se da el secuestro, tortura y violación de 3 niñas, Míriam, Toni y Desiré, 3 niñas adolescentes de 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcácer, en España. Estas 3 adolescentes desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca de la localidad vecina, Picassent. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, 2 apicultores encontraron los cadáveres de las 3 chicas semienterrados en una fosa en el Barranco de la Romana. El Barranco de la Romana es un sitio al que no es del todo fácil acceder y que está próximo a un pantano. Remarco estos detalles porque a lo largo del episodio de hoy ya veréis que iremos dándole relevancia. Y las investigaciones policiales, la versión oficial, apunta a que este triple crimen, este triple asesinato, con las torturas y violaciones que incluye, fue cometido por 2 delincuentes habituales, Antonio Anglés y Miguel Ricard, de 26 y 23 años respectivamente. Antonio Anglés es el que es considerado el autor material de los hechos, pero actualmente, aunque se le ha buscado durante años, se encuentra en paradero desconocido. Es un prófugo de la justicia española. Huyó en el mismo momento en el que las fuerzas de seguridad procedían a su localización. Y Miguel Ricard sí que fue capturado en su día y condenado a 170 años de prisión, de los cuales solo cumplió 21 por la doctrina Parot. Hoy en día se encuentra en libertad. Es destacable comentar que este caso es uno de los casos más mediáticos de España. Marcó un antes y un después en todo lo que sería investigaciones policiales, operativos internacionales, criminología, ciencias forenses y similares. Y esto, sumado a las incongruencias que parece tener el caso, ha provocado que haya personas, aficionadas, profesionales, investigando por su cuenta, generando teorías, conspiraciones, líneas paralelas de investigaciones no oficiales, creando programas, documentales, películas y un largo etcétera, con la intención de intentar dar resolución a algunas de las incógnitas, y aunque sea casi 30 años después, se puede hacer justicia. Y hoy, como ya he introducido hace un momento, tenemos con nosotros a El Rincón del Disidente. Bueno, mejor dicho, a una de las personas detrás del Rincón del Disidente, a Eli López, y vamos a estar hablando con ella sobre su programa, cómo ven ellos la investigación actual, qué es exactamente lo que hacen, algunos datos que manejan y contestaremos desde el centro algunas de las preguntas que nos quieren hacer, como expertos en ciencias forenses. Para contestar estas preguntas va a estar sobre todo Ricardo Ortega Ruiz, director del Departamento de Arqueología y Antropología Forense del centro, y yo, en calidad de apoyo como criminóloga. Pero bueno, ahora ya nos presentaremos un poco más en profundidad. De momento le doy paso a Eli. Bienvenida, Eli. Buenas, Noelia. Buenas, Ricardo. A ver, ¿qué os contaría? Mi nombre seudónimo que utilicé para Alcácer cuando empezamos el programa es Eli López, ¿de acuerdo? Y nada, soy estudiante de criminología, ya muy interesada en el caso desde allá del año 2013, cuando escuché una serie de entrevistas y empecé a ver que las cosas no cuadraban. Conocí a mi compañero de podcast, que es Manu Jiménez, y los dos, participábamos activamente en distintos grupos y tal sobre el tema, llevábamos a cabo nuestras investigaciones particulares dentro de lo que podemos como aficionados, y de cara a ya casi hace un añito, pues dado un poco cuando te informas de Alcácer, siempre nos parecía que casi todo era muy, no tendencioso, sino que no podías escuchar nada objetivo, donde las dos partes del tema, las dos visiones que hasta ahora existían, se expresaran con total libertad. Entonces nosotros partimos de la base de crear un espacio donde pudieras escuchar tanto lo uno como lo otro y luego tú pudieras sacar tus propias conclusiones, porque entendíamos que la versión oficial era algo lleno de lagunas,
Nosotros siempre decimos que es la mayor falacia que hemos escuchado, porque es cierto que es que hay en nuestra opinión, ¿vale? Hay tremendas lagunas cuando coges un poquito del sumario, cuando lees, y luego por otro lado la versión alternativa ya se había ido por unos derroteros que nos parecían casi kafkianos, ¿no? Entonces, pues así nace el Rincón del Disidente, y bueno, luego es un proyecto pues que ha ido con mucho esfuerzo, reuniendo un poco testimonios, pues todo lo que de primera mano que hemos podido, recogiendo y opinando sobre las actualidades que han surgido del caso este año, que han sido muchas, y poquito más, de ahí venimos. Y ahora os pueden encontrar en iVoox, ¿verdad? En iVoox, Twitter y YouTube, si no me equivoco. Tenemos tanto página de iVoox, efectivamente tenemos el podcast en iVoox, que no está monetizado, ¿vale? Tenemos canal de YouTube, donde pueden encontrar también, por ejemplo, una charla coloquio, que es hasta ahora el único vídeo como tal que se puede ver. Más adelante llevamos idea de subir más cosas en formato con imagen, pero de momento lo que es la charla coloquio sobre la película 75 días, que también pueden encontrar los programas, pero solo audio. Luego tenemos la página de Facebook, El Rincón del Disidente, y por último nuestro Twitter, donde pues vamos expresando opiniones, vamos debatiendo con la gente de la red social. Queda ahí dicho, los dejaremos también abajo en la descripción por si le queréis echar un ojo. Y no sé, Ricardo, ¿te quieres presentar por si nos está escuchando gente nueva, gente que venga del Rincón del Disidente? Sí, bueno, por mi parte, como bien has dicho, soy el director del Departamento de Arqueología y Antropología Forense, soy profesor de Antropología Forense de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I. De 2013 a 2018 fui profesor de identificación de cadáveres de la Policía Científica. A día de hoy soy formador de peritaje judicial en identificación humana. Que más os cuento mi formación a este respecto. Hice un segundo máster antes. Lo he contado muchas veces, ¿no? Era más difícil poder llegar a esta profesión. Y estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? Tuve que dar un poco toda la vuelta para poder llegar a la antropología, tenía que hacer arqueología, para llegar a arqueología tuve que hacer historia. Entonces me tiré como 10 años dando vueltas hasta que finalmente, ¿no? Las ciencias forenses entraron a partir del segundo máster que hice en la Universidad de Cranfield, en la base militar de la Academia de Defensa de Srivenham, y me especialicé en localización, exhumación, documentación y análisis de restos humanos que proceden o bien de la escena del crimen o bien de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y es un poco lo que he venido trabajando estos casi 20 años, tanto casos judiciales, casos policiales, como estos mismos delitos, tanto en España, bueno, en Europa realmente, tanto en España como en Europa del Este y los Balcanes, norte de África y norte y Sudamérica. Es un poco el baremo lo que hemos venido trabajando estos años. Aunque últimamente ya, como habéis podido ver, ¿no? Con este hecho del COVID y el cierre, la ralentización aún mayor del Ministerio de Justicia por esto del COVID, últimamente estamos más fuera del país que dentro y más trabajando casos de patrimonio e historia que cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, la especialidad está ahí y hemos trabajado estos casos y tenemos otros cuantos también ahí un poquito a la espera de que reabran juzgados realmente, ¿no? Vale, bueno, y yo también, por si alguien no nos tiene escuchados, soy graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención y tengo también formación universitaria en lo que sería diseño audiovisual y diseño gráfico y similares. Por lo tanto, a día de hoy más que nada me dedico a lo que sería a la criminología, pero más a una rama de divulgación y creación de contenido. Por ejemplo, en el centro me dedico sobre todo a lo que es redes sociales, el podcast y todo lo que sería material para congresos y similares. Y bueno, nuestra implicación entre comillas con el caso Alcácer se limita únicamente a la creación de un retrato robot actualizado con el correspondiente envejecimiento del fugitivo Antonio Anglés. Que bueno, este retrato realmente no nos lo pidió ningún cuerpo de seguridad ni nadie que esté investigando en sí el caso, sino que la petición nos llega desde un programa de televisión. Pero bueno, este informe, digamos, que hicimos sobre esta actualización del retrato lo tenéis en nuestras redes, está en el canal de YouTube y bueno, se ha difundido por varios medios. No sé, Ricardo, si quieres añadir algo sobre esto. Pues ya os digo, respecto a este caso, efectivamente, lo que hemos trabajado a este respecto, aparte de decir el conocimiento que disponemos de esto, aparte de evidentemente pues de lo que se cuenta pues por los diferentes medios de comunicación, etcétera, dentro del plano, nosotros no estamos realizando ninguna actividad dentro del sumario legal, ¿vale? Lo que hacemos es resolver una duda que nos planteó una
una productora de televisión para entrar dentro de un semidocumental, ¿no? que era lo que estaban diciendo respecto al caso, lo cual es bastante diferente, que ya hablaremos un poco también de eso según vayamos avanzando el programa, ¿no? Un poco para contextualizarlo, porque funciona de manera diferente, no es lo mismo que trabajar directamente dentro del caso con la connotación que eso lleva, ¿no? Nosotros somos forenses en tanto en cuanto los resultados de los estudios que desarrollamos dentro de un caso tienen una implicación legal. En este caso no la tiene, es una expresión de cómo sería a día de hoy dentro de cómo está avanzada la investigación, sobre cómo sería esa persona, ¿vale? Aun a pesar de que tiene ese alcance real dentro de, es decir, cumple los estándares de ser considerado forense, no se está utilizando dentro de la investigación, y es un poco que también hay que tenerlo claro. La técnica es la misma, la metodología es la misma, los tiempos generalmente son diferentes, ¿vale? No es lo mismo trabajar dentro de un caso judicial que trabajar para un programa de televisión, ¿vale? Los tiempos en televisión son mucho más cortos de lo que tiene el sistema judicial, lo cual también hay que tener en cuenta que eso va a afectar a muchas cosas, entre otras cosas los resultados propiamente dicho, ¿vale? Porque no es tanto en cuanto los materiales disponibles, sino el tiempo que supone hacer uso de ellos. Entonces, con una limitación de prácticamente 10-12 días que tuvimos, pues el trabajo, yo estoy particularmente orgulloso de él porque ha salido muy bien, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el tiempo y la connotación también ha quedado marcado dentro del mismo, evidentemente, porque el contexto en el que suceden las cosas va a tener su reflejo dentro de la propia investigación. Volviendo al tema, lo que os decía, ¿no? Es un trabajo que está dentro de un programa documental. Sí, que queremos que esto quede claro, porque tanto si Eli nos hace preguntas ahora a continuación como si nosotros damos detalles, todo lo que digamos es nuestra opinión como profesionales, pero como profesionales que no estamos dentro del caso Alcácer oficialmente, digamos. Efectivamente, nosotros estamos ahí como participantes de un documental, ya se hizo al respecto. Sí, porque para hacer el retrato robot tampoco necesitas saber los detalles del caso. Únicamente sabiendo que es una persona que a día de hoy sigue en búsqueda ya es suficiente. O sea, teniendo fotos de esa persona no necesitas saber qué ha hecho ni cómo lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es tener en consideración una serie de parámetros tanto internos como externos, ¿vale? Que no se van a afectar, te iba a decir sí que va a afectar, evidentemente. Un retrato robot solo se hace a una persona que ha cometido un crimen y que el crimen sigue vigente, porque una vez cumplido condena esa persona es libre y ya tiene derecho a la intimidad otra vez. Entonces, en tanto en cuanto nos interesa su bagaje, ¿vale? Y el seguimiento del caso siempre y cuando este caso se mantenga abierto. En el momento en el que caso se mantenga cerrado, se cierre, quiero decir, no que se mantenga cerrado, bueno, se cierre y se mantenga cerrado, nosotros esos trabajos no se pueden realizar dentro de un carácter legal, evidentemente, no por el derecho a la imagen pública de la persona. Sí, pero bueno, vamos a volver al rincón del disidente, ¿no? Sí, que estamos divagando, sí. Lo siento. Para los que nos estén escuchando de nuevas, quiero decir, soy mucho de enlazar una cosa con otra y lo mismo tardo 20 minutos en decir una frase que lo mismo una persona normal tarda 3, ¿no? Pero es de formación profesional. En la facultad soy igual, o sea, una clase que normalmente me puede durar 1 hora, lo mismo tardo 3. Sí. No es a malas, es que me gusta hilar un poco una cosa con otra para que se vean un poco de dónde viene cada cosa, a pesar de que nos estemos retrotrayendo en el tiempo más de lo que se debiera. Sí, y al final siempre sale algo interesante. Pero bueno, Eli, ¿qué nos cuentas un poco del Rincón del Disidente? ¿Cómo va vuestra investigación, digamos, a día de hoy? Pues actualmente, a ver, ha habido un poco de controversia porque hemos publicado un comunicado recientemente, y esto ya voy a aprovechar y también, ya que nuestros oyentes, ya que la gente también va a escuchar, nuestros oyentes van a llegar a este podcast, publicamos que por ahora, después de la última entrevista que realizamos a Javier Martínez, periodista de las provincias, que nos retirábamos a descansar un mes. Bueno, hemos estipulado alrededor de un mes, un tiempo así, pues porque teníamos obligaciones personales con el trabajo, que en ningún momento nos hemos retirado. Es lo que yo quería aclarar, que no nos retiramos, que el podcast no queda ahí, que queremos seguir adelante, pero obviamente, primero que tampoco salen novedades todos los días, y luego pues que también hay momentos, llevamos casi un año de manera ininterrumpida
ofreciendo lo mejor, y todavía tenemos contenido que queremos hacer, pero en el marco de una pandemia mundial pues hay cosas que se han organizado una y otra vez y no han podido ser por las limitaciones que esto ha traído a la gente, pero que seguimos ahí, que estamos en las redes, que estamos pendientes de todo, que si hubiera una novedad de última hora, que haríamos una firma del disidente, que es nuestro programa donde salimos comentando pues eso, pequeñas noticias, cosas, dando nuestra opinión, y que seguiremos con ello. Entonces, bueno, actualmente pues donde nos quedamos un poco, ¿no? Nosotros hemos hecho bastante, estamos ahí por la parte sobre todo de Manu, que es el que reside en Madrid, pero muy pendientes de intentar allá a Ricard y su testimonio. Pues hicimos en su día cuando salió, estuvimos allí en el famoso narcopiso, como lo quiera llamar la gente, ¿vale? Por ahora se le volvió a perder la pista, es muy curioso, que por cierto esto es otro tema un poco que me imagino que también daría que hablar, ¿no? La identificación de una persona y la filtración a la prensa, siendo que esta persona ya ha cumplido su deuda con la justicia en el caso de que fuera culpable. Sí. Que no sé si es muy legal esto o si es muy ético. No, la normativa internacional respecto al retrato robot es muy clara en ese caso. Solo se puede hacer un retrato robot de una persona que haya cometido un crimen y que siga en búsqueda y captura. Una persona que no se haya podido identificar y que esté ocasionando algunos problemas en alguna zona a modo de aviso, ¿no? Algún cartel que salga en una zona, pues en esta zona se ha visto a un varón de raza blanca, etcétera, pues vendiendo droga a niños, por ejemplo. Sí que se podría hacer un retrato robot, no llevaría connotación legal, pero sí que tendría una especie de aprobación comunitaria, porque lo que se está haciendo es generar unas informaciones respecto a una persona que está cometiendo un delito, ¿vale? Siempre y cuando tiene que haber pasado por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quiero decir, un retrato robot se puede hacer de una persona, pero siempre y cuando esté confirmado que está cometiendo un delito, ¿vale? Quiero decir, hasta que no se confirme que eso está sucediendo, tampoco se puede hacer. Pero una confirmación que tiene que venir no solo de juzgados o que tiene que venir de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? La ley es muy clara con ese aspecto, ¿no? Nos puede servir pues para identificar lo que decía, un culpable que haya cometido un delito, que esté cometiendo un delito de manera continuada pero no se le haya identificado, una persona que esté en búsqueda de captura, y luego otra parte importante es un retrato robot que se vaya a aplicar, que se vaya a crear a partir también de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consultando a una persona que ha sido testigo de un delito para que aporte información respecto a qué es lo que esa persona ha visto. En zonas, por ejemplo, donde no haya sistemas de seguridad, donde no haya cámaras, ¿vale? Y que haya habido una serie de testigos, a través de la información aportada por los testigos se puede generar un perfil que, si se confirma, se filtra a la prensa, y a partir de aquí se establece un protocolo legalizado, por decirlo de alguna manera. Entonces no se puede hacer un retrato robot de una persona que no ha cometido un crimen, básicamente, por el hecho de que todos tenemos derecho a la privacidad y tenemos derecho al honor, ¿vale? Y el hecho de recibir o hacer un retrato robot de una persona que es completamente inocente es algo que no se puede, no es legal, vaya. Claro, el problema es que no es que se haya hecho un retrato robot, el problema es que se ha filtrado la ubicación de esta persona y además se ha filtrado la foto del DNI actual. Sí, Entonces, esto es una de las cosas que ya nos llamó muchísimo la atención a nosotros, ¿no? A nivel legal es algo que yo creo que es denunciable, según lo que yo tengo entendido por parte de la persona. Pues es una persona libre. Entonces ya no puedes hacer esas cosas, porque la persona que lo está haciendo es la persona que está cometiendo el delito ahora. Sí, yo por ejemplo os escuché, creo que fue hace 2 o 3 programas, ¿no? en el Rincón, que comentabais que, no sé ahora en qué entrevista, bueno, en general, ¿no? Que a Miguel Ricard, cuando ha salido en televisión, se le difumina la cara. Esto es porque, un poco en la línea de lo que decía Ricardo, una vez alguien ya ha cumplido condena y sale de prisión, tiene derecho a reinsertarse en sociedad, ¿no? A rehacer su vida, y va a depender siempre de él si enseña o no la cara. Si él no ha dado permiso para que su cara sea pública, esto no puede ser público. Pero tampoco puede ser público, como comentabas, su lugar de residencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hecho de que se le haya ubicado en un narcopiso, éticamente no estaría bien, hablando
por lo que sería pensando en su reinserción. Otra cosa sería diferente si se le hubiese imputado un delito de drogas en ese narcopiso, etcétera, pero de esto no se tienen datos. Bueno, al menos que yo sepa a día de hoy, no se conoce esto. Entonces, estaríamos hablando de que hoy en día Miguel Ricard lo que tiene derecho es a no enseñar su cara, a no hacer pública su ubicación y, bueno, definitivamente lo mismo que cualquier persona que no haya cumplido una condena, ¿no? Que no haya sido inculpada de nada, porque a día de hoy no está cumpliendo una condena, ya ha acabado. Que esto es muy llamativo, sí, precisamente, que salga de prisión y efectivamente se le difumine la cara, y que ahora actualmente, a día de hoy, que han salido las notificaciones, que bueno, luego yo os preguntaré un poco sobre qué os parecen los hallazgos de los huesos en la Romana a día de hoy y la manera en que aparecieron y demás, pero es muy curioso, ¿no? El tratamiento que según el momento, bueno, Alcácer está lleno, yo creo, de estas rarezas, o en mi opinión, vaya, no sé a vosotros qué os parecerá, que cuando sale de la cárcel se le difumina la cara y actualmente se le identifica, cuando además nos consta que no ha habido una sola identificación de Miguel Ricard en algún procedimiento, únicamente identificar sin delito previo ni nada por el estilo, pues simplemente pues en el contexto, pues como pasó en el narcopiso, una redada o demás, y curiosamente sale este último y además es que se filtra su foto de DNI, entonces llama mucho la atención, yo creo. Sí, yo no sé ahora, creo que la foto esta que comentas no la he visto, pero sí recuerdo en el momento que salió que hubo alguna revista que publicó alguna imagen de él, no sé si es esta misma imagen, pero bueno, la imagen que se publicó en su momento, desconozco también si esto llegó a pasar, pero en su momento Miguel Ricard podría haber denunciado por esta publicación. No sé si se hizo o no sé qué pasó, pero si se llega a denunciar tiene las de ganar, porque si no ha dado permiso para que su imagen sea pública no tiene por qué ser público. Otra cosa es que esa persona le haya, no sé la palabra ahora, esté vinculada al tráfico de drogas y hayan dictado sentencia a su contra. Exacto. Entonces ahí sí, porque volvería a ser delincuente aunque sea por otro caso. Entonces si a día de hoy no se le considera delincuente porque ya ha cumplido condena, todas esas situaciones son completamente ilegales, puede denunciar perfectamente. Ahora, pero la denuncia ya no quita que la foto se haya filtrado. Una vez la foto ha sido filtrada ya corre y se expande y eso ya no hay quien lo pare. Que esto también es algo que bueno, por mucha denuncia que ponga ya no se puede evitar lo que se ha hecho. Ya no tiene arreglo. Malo, bueno, el mal, porque claro, a ver, hay mucha gente que le busca, ¿no? Por distintos motivos, ya no solo gente un poco la gente razonable del caso, seguidores y tal, no creo que lo vayan a buscar, pero Alcácer también tiene ahí un submundo, ¿no? De gente, pues, altas élites y tal, que están deseando hablar con esta persona, sacarle la verdad, porque tal. Bueno, yo siempre he pensado que sí le puede causar algún tipo de prejuicio de perjuicio. No sé, no me parece muy normal lo que ha pasado, pero bueno, lo que os digo es al caso. Sí, que es todos los pequeños detalles, ¿no?, del caso que siempre, por una cosa o por otra, llaman la atención. Porque, exacto, o sea, esta es otra. Vosotros sois, podríamos decir, una de las líneas de investigación no oficiales, ¿no?, del caso, pero hay más líneas. A ver, la cosa es que nosotros no somos una línea en sí. Nosotros estamos abiertos a que actualmente lo que se ha contado de un lado y del otro no nos cuadra. Entonces siempre hemos dicho que ni blanco ni negro, que probablemente la verdad del caso esté en los grises, porque ni nos creemos que Miguel Ricard y Antonio Anglés fueran culpables del secuestro, asesinato y enterramiento de 3 niñas, con todas las lesiones con las que aparecen, pues luego con ciertas incoherencias, o por lo menos, a ver, desde fuera lo que se lee, igual como profesionales, vosotros leéis las autopsias, leéis el sumario y sacáis otros matices y decís, no, mira, esto es así porque, pues, por tal cosa, ya nos lo explicáis y lo podemos entender. Entonces nosotros estamos buscando ahí, ¿qué podemos hallar? Porque claro, es que a ver si me entiendes, tampoco tampoco quiero entrar yo aquí mucho en polémicas, ¿no?, con otros investigadores en su momento que han gozado de tantísima popularidad como Juan Ignacio Blanco, pero vamos a ver, esto de los 7 grupos de poder y las niñas y el pacto de Estado y que las sacan de Valencia y tal, pues tampoco nos cuadraba en absoluto, no nos parecía. Y además es que más que no nos cuadrara, la cuestión es que a este señor, nosotros no hemos visto ni una sola prueba de esto, no hemos visto nada. Y nuestra actual línea de investigación lo que está intentando es reclamar un poco, dejar de ser extremistas
y pues descifrar qué es realmente lo que pone, lo que se especifica y lo que se puede reseñar del sumario que conocemos a través de las novedades que van llegando y pues un poco a través de aclarar lo que pasó también en su día, porque se ha creado mucha leyenda, que si pasó esto, que si pasó lo otro, luego hablas con Paco Emilio, investigador del caso allí, hablas con Fernando y las cosas no fueron así. Pero vamos, es un caso que está muy embarrado, muy embarrado, y eso ha contribuido muchísimo a que haya una gran leyenda alrededor, que en la que en cuanto entrevistas a Javier Martínez nos pasó oficialistas. Es que Juan Ignacio Blanco decía, yo, vale, pero dame una prueba de lo que decía Juan Ignacio Blanco, porque es que no la tengo. Bueno, Juan Ignacio o cualquier persona que defendiera este tipo de versiones, yo quiero una prueba, no quiero palabras. Entonces, nuestra investigación es de cara ahí, nosotros no nos cerramos, queremos ver qué pasa, queremos entender lo que pasó de verdad, lo que es el sumario que conocemos, y luego de ahí, pues, la actualidad del caso, bueno, ver un poco qué líneas de investigación. Parece que hay gente que está intentando optar ahí al sumario B famoso para ver un poco y hacer quizás un análisis nuevo del caso. De hecho, acaba de haber hay novedades porque la jueza de Alcira, creo que recientemente ha pedido, bueno, esta noticia la tenéis todos en la página Crimen de Alcácer WordPress, de un personaje que se hace llamar McDonald del horror, que en mi opinión, pues, a ver, yo creo que dice cosas bastante coherentes y a tener en cuenta, y desde luego es una persona que cuando lo lees se nota que ha investigado, y se ve que la jueza de Alcira, después de tanto tiempo, ha mandado destruir los coches de Anglés y de Ricard, que han ido cambiando de depósitos, curiosamente. Yo también tengo una foto de estos coches de hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, se ve que ahí hay algo que sí que se está moviendo, y estamos, pues bueno, nosotros vamos indagando con todos los equipos que tenemos, pues tenemos equipos de amigos que investigan el tema en Comunidad Valenciana, conocemos a gente un poco diseminada, y bueno, pues esperando un poco que salgan cosas y ver qué se mueve, y porque parece que sí que se están produciendo algunas novedades en torno al caso, y para ver por dónde van. Mientras tanto, pues eso, desembarrar. Que también es curioso que aparezcan novedades ahora, ¿no? Tantos años después. No sé si tenéis alguna teoría al respecto o habéis leído algo. A ver, el Alcácer es una cosa súper curiosa. Cuando nosotros empezamos a hacer el podcast, llevaba tiempo sin suceder nada. Y nosotros, pues eso, lo empezamos pues un poco con la idea de desembarrar todo y bueno, ya está, y ver qué pasa en un futuro, porque yo creo que es un caso que no se va a olvidar nunca, que de aquí a 30 años, si no se ha solucionado nada, y bueno, ojalá que sí, pero está la cosa complicada, pues va a seguir con la misma polémica, ¿de acuerdo? Y de repente empezaron a venir las novedades, los huesos, porque parecía que los huesos se hallaron, y hasta que realmente hubo una identificación y esa noticia se publicó, que primero la publicamos nosotros, tuvimos ahí un pique con Javier Martínez, porque nos lo contó Fernando en persona. Parecía como que estaba condenado otra vez a no saberse de quién eran esos huesos, a caer un poquito en el olvido, y de repente ya los huesos, luego ya la identificación de Ricard, el programa del punto de mira, bueno, la tercera vía famosa de Frontela. Cada cierto tiempo de repente parece que hay una cascada, un aluvión de informaciones que luego parece que se quedan en nada, o es curioso. Sí, que también es curioso, ahora que comentabas lo de los huesos, la forma en la que se encontraron estos huesos, ¿no? Porque si no me equivoco los encontró un fan o un seguidor que había visto, bueno, un espectador de un documental de Netflix que se hizo al respecto, ¿no? Y que me parece que se acercó a la zona por interés, ¿no? Después de ver este documental, y ahí se encontró los huesos a vista, sin buscar tampoco, en plan, andando por la zona. Pues aquí hay algo que además a mí me gustaría que vosotros os pronunciaréis al respecto, porque yo lo he defendido en el Rincón del Disidente. A ver, las teorías son distintas, las que da este chico. Por lo menos yo he escuchado hasta 3 distintas. Una primera, que se sube a la Romana, que se sienta en un sitio y que ve algo blanquito y que se acerca y que distingue los huesos. Otra que no, que va a la fosa a dejar pues un recuerdo, unas flores, tal, y que mirando al suelo de repente encuentra los huesos. Y otra que se pone a escarbar un poco en la fosa y aparecen los huesos de la mano. El tamaño de las falanges
es muy pequeñito. Y yo le pregunté a Javier Martínez, que como él salía en Cuarto Milenio, este chico ha salido en Cuarto Milenio, había hablado con él, yo le pregunté, oye, pero este chico tiene algún estudio forenses o alguna cosa, porque a mí sinceramente me parece muy complicado en una zona con piedra caliza y demás, que hay rocas de 1000 maneras, que te aparezcan unas falanges y sin tener ningún tipo de formación, tú las localices, porque vamos, yo he visto esos huesitos y yo los vería tirados ahí en el campo sin estar, y yo creo que no los reconocería. A mí me llama muchísimo la atención que él los reconozca, que los ponga en un paquetito y que sepa que eso hay que llevarlo, que llame a Echeverría, me parece un poco rocambolesco, pero no sé a vosotros qué os parece. Pues me parece complicado en el sentido de que además es un caso que lleva más de 20 años en investigación y que se sigan encontrando huesos tan en superficie realmente, porque tampoco habla de escarbar, no habla de haber cogido un pico y una pala y mirar ahí abajo, ¿no? Y además los restos, algunos de ellos tienen exposición prolongada al sol, porque tiene unos cambios de coloración y unas craqueladuras que se generan una vez que se evapora el agua, de una manera muy rápida, ¿no? Entonces estamos viendo que esos restos han estado un tiempo expuestos a la luz, al menos el más grande, porque además lo que dicen, una persona que no trabaje de manera regular con huesos humanos se pueden confundir con huesos animales ante el ojo no experto, pero si de entrada ya dice que definitivamente son de humanos y tal, pues ahí ya, hombre, o ha estudiado o bueno, no sabría decirte, pero lo importante de aquí es que estos restos han estado expuestos a la luz. Hay una pérdida de densidad en uno de ellos, que fue lo que me llamó la atención, ¿no? Dice, van a estar descubiertos, ¿no? Es decir, van a estar supuestamente bajo tierra, pero hay alguno de ellos que sí que deja marcas de haber estado expuesto un determinado tiempo al sol, porque hay una reacción para poder mantenerse los huesos en su situación, necesitan una serie de características, ¿no? Nosotros dentro de los procesos post-mortem y dentro de la tafonomía tenemos una serie de protocolos, de clasificaciones en las que vamos valorando los hechos de los factores externos al esqueleto y cómo afectan al individuo propiamente dicho una vez que haya fallecido, y todo ello dentro de su propio contexto. Los contextos son tres: los huesos que han estado en superficie, que sería el medio aire, los huesos que están bajo el agua y los restos que están bajo tierra, ¿vale? Y uno de los factores importantes dentro del mismo, que de hecho afectan a cualquiera de los mismos, son el factor de la luz, de la temperatura y de la humedad. Si hubieran estado bajo tierra, ¿vale? Sí podrían haber tenido afectados por el agua, porque al fin y al cabo ya es correntías, puede haber filtraciones, aunque si es roca caliza la probabilidad es muy baja también, pero definitivamente lo que no va a entrar en juego va a ser el factor luz, ¿vale? Y el factor temperatura. Si están bajo tierra, tienen una temperatura estable, es verdad que sí que se pueden filtrar agua en función del tipo de suelo, ¿vale? Pero definitivamente la luz no. Entonces me da la sensación de haber esos huesos que, no son fotografías, ¿vale? Y fotografías además que han dado muchas vueltas, son fotografías de una calidad bastante baja y los huesos no hemos tenido acceso a ellos, ¿no? Pero hay una de las falanges que llama la atención porque cambia la coloración y presenta fracturas de tensión. Habría que ver ya huesos en mano si esas fracturas de tensión se debe a la presión mecánica de haber sido enterrado, porque en el momento en el que el hueso es enterrado empieza a sufrir una serie de presión mecánica, pues por el hecho de que tiene material encima, ¿no? Y además ha perdido la capacidad de poder enfrentarse a él, porque el individuo ha fallecido, ya no existe el periósteo, que lo que va a hacer va a ser nutrirlo y dar plasticidad, ¿no? O también la otra opción es que cuando el cuerpo está en superficie, cuando le está dando la luz al esqueleto, ¿no? El agua se va a evaporar por un aumento de la temperatura. No tiene el cuerpo, una vez muerto, la capacidad de poder adaptarse a esa nueva situación, pues porque no tiene recursos para hacerlo. Entonces el agua se evapora, se reduce la masa del hueso y entra en tensión. Por eso mismo, pues porque parte del hueso es agua. Al perderla se generan daños de dos maneras: o bien mediante líneas longitudinales más o menos profundas, y por otro lado mediante la descamación del hueso, en función de por dónde venga y lo rápido que haya sido la pérdida de esta humedad. Entonces habría que verlos, pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Que una de dos: o bien haya estado sujeto a presión mecánica, ¿vale? Cuando los restos estaban prácticamente en superficie y
no llevaron mucho tiempo enterrados, ¿vale? O, por otro lado, que sería una exposición al sol de una manera bastante prolongada. Entonces, claro, así que estaría interesante, a ver, a tener acceso a esos huesos no los vamos a tener, pero si alguna fotografía más de calidad de las que hemos podido tener acceso, nos podría reportar esa información, porque he llegado a leer también algunas críticas a ese respecto, algunas reseñas a ese respecto que parecía que habían sido quemados, etcétera, etcétera. No, hay fuego no ha habido, ¿vale? Pero lo que sí que ha habido es una reducción de masa, pues probablemente por la pérdida de agua drástica, o la opción B, que eso sí que también habría que verlo, porque haya habido una situación de presión mecánica, pero si mal no recuerdo, porque es que en general trabajo mucho en el extranjero y estoy un poquito desconectado también, de hecho hace 12 días que regresé del norte de África, ¿no? Una investigación. Creo recordar que los restos no estuvieron mucho tiempo enterrados, ¿verdad? No estuvieron mucho tiempo sin localizar. ¿Los de las niñas? Sí, los de las niñas. Los de las niñas estuvieron 75 días, Sí. que luego entraremos porque yo tengo muchas preguntas para vosotros, sobre todo sobre el tema autopsias, que aunque es muy desagradable, pero es el tema más técnico del caso y sobre el que creo que podéis arrojar bastante luz como profesionales. Yo tengo una pregunta, Ricardo. Sí. Tú que, aunque sean las fotos, ¿vale? De mala calidad y tal, un poco tu idea... Tu opinión personal, ¿vale? Y bueno, y la de nuestra compañera. ¿Vosotros creéis que las coloraciones de los huesos son compatibles a que hayan estado juntos, a la misma profundidad o ambos a la misma exposición de la superficie? ¿O parece que hayan estado en distintas alturas del terreno? Pues es un tema complejo, ¿vale? Cada esqueleto más o menos va a reaccionar de diferente manera en función de las características en las que esté enterrado. Son muchos factores lo que entran, ¿vale? Dos huesos en condiciones similares no tienen por qué responder tampoco de la misma manera, porque vamos a tener dos tipos de factores: los factores exógenos, que son aquellos que van a ser externos al propio individuo, lo que hablábamos, ¿no? Si están enterrados todos a la misma altura, sepultados bajo toneladas de piedras o en un suelo muy ácido, o le han plantado encima, o ha sido asaltado por animales, etcétera, ¿vale? Esos son los factores exógenos. Y luego los endógenos, los que son propios del individuo. Una persona muy joven tiene una tendencia más rápida que el hueso a que desaparezca, ¿vale? Por el hecho de que en mayor parte va a ser cartílago y no vamos a tener el esqueleto completo. Evidentemente la resistencia que va a tener va a ser menor y que va a tener un hueso de adulto. Una persona que tenga osteoporosis va a tener una resistencia menor, ¿vale? Son una serie de factores que hay que tener en cuenta de todo esto, ¿vale? Entonces habría que ver el tipo de enterramiento, porque no sería muy profundo dentro de lo mismo, ¿no? Es que respecto a los datos del enterramiento, tampoco es que se haya filtrado mucha información a ese respecto, ¿no? Quiero decir, profundidad de fosa, tipos de suelo. El suelo es muy llamativo, el tipo de suelo, ¿vale? Porque sí que es cierto que es calizo. ¿Vale? Esto es una cosa muy llamativa de las autopsias. Bueno, a mí me parece muy llamativa desde mi poquito conocimiento, porque no llevo mucha carrera, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, los dientes, por ejemplo, en el caso del cadáver número 1, pero se reproduce prácticamente en los 3 cadáveres, tienen incrustaciones calcáreas, pero sin embargo las niñas estaban cubiertas de barro completamente, eran bolas de barro. Yo tengo todas las fotos que existen de las autopsias y de la única que existe en la fosa es del cadáver número 1, porque luego no se hacen más cosas, que esto, bueno, yo no sé si es algo, nos han querido decir que en el 93 es que había muy pocos medios, pero bueno, a mí me parece muy raro. Entonces, sí, si tienen incrustaciones calcáreas que son compatibles con que estén enterradas en un terreno calizo como el de la Romana, ¿cómo es posible que estén cubiertas de barro, de arcilla, vamos? Sí, a ver, respecto a lo de las fotos, hay que entender el contexto, ¿no? Que hablamos de los 90 y sí que puede ser que se hicieran menos, dada, por ejemplo, hablamos de que era de noche, ¿no? Y tal, pero lo ideal y lo que se hace hoy en día y lo que se debería haber hecho en el momento es iluminar muy bien la zona y hacer fotografías absolutamente de todo, sobre todo antes de mover nada, o sea, cualquier cuerpo que se haya levantado de allí, antes del levantamiento tiene que haber fotografías de eso, y luego del proceso, ¿no? Una vez están, o sea, es que todo, no hace falta que te dé detalles, es todo, o sea, tiene que quedar todo muy bien documentado, porque nunca se sabe cuándo se va a volver a abrir un caso. Es, por ejemplo, ahora, ¿no? Que ahora nos interesaría, por ejemplo, tener imágenes de este segundo cuerpo, por ejemplo, o sea, además del primer cuerpo. Hombre, está además ya de perdón, Ricardo, sí. Nosotros cuando entramos
antes de entrar a una escena del crimen, primero, por supuesto, hay que generar un protocolo, igual que hacen cuerpos de seguridad del Estado, para asegurarnos que no va a quedar ningún tipo de información sin documentar. Luego, lo que hacemos antes de poder entrar y antes de generar incluso el propio perímetro de seguridad que se va a realizar antes de poder entrar a una escena del crimen, documentamos tal cual nos la hemos encontrado, y documentamos ya no solo el tipo de suelo, etcétera, etcétera, las remociones que vamos a hacer, lo que se encuentra en superficie, etcétera. Documentamos incluso patrones y parámetros como puede ser si llueve o no, la temperatura que esté haciendo. Por eso mismo es importante también saber a la hora de poder interpretar de dónde sale ese barro, porque puede tener que tenga un origen propiamente dicho del propio caso, ¿no? Que alguno de los asesinos pues haya pedido que lloviera ese día y que pisara barro y que se quedara ahí. También necesitamos saber qué extensión de barro estamos hablando, pues lo mismo es una incrustación muy concreta de un punto concreto de barro, que puede ser con una persona que haya pasado por ahí y lo haya dejado. Eran bolas de barro, como si las hubieran, ya lo siento la comparación, pero para que todos nos entendamos, como si las hubieran rebozado en barro. Eran como un bloque, pero luego tenían incrustaciones calcáreas en los dientes. Calcáreas, sí. ¿Esto es normal? Pues eso, tal como cuentas, lo que más suena es que se trate de un enterramiento secundario, que hayan estado enterradas en algún sitio que fuera barro y después los hayan trasladado y llevar con ellos una parte de la zona de primer enterramiento. Entonces eso es importante, porque hay muchas veces que podemos datarlo que se trata de un enterramiento secundario a partir de las intrusiones de otros tipos de vegetaciones, de pólenes o de semillas o incluso de tierra, porque hay zonas en las que esa tierra no es propia de esta zona, y como resultado lo que tenemos es que nos está reportando información de que ha habido un movimiento propiamente dicho, ¿vale? Trabajamos en un caso hace unos años en los que localizamos la zona de enterramiento porque había cantos de río, había pizarra y había rocas que procedían de una cantera cercana, porque esas rocas eran intrusivas en esta zona. Entonces, conociendo qué es lo que nos cabe esperar después de haber hecho un estudio previo geológico, sabemos qué es lo que no tiene que estar allí también. Y es verdad que los estudios geológicos generales lo que te hablan es de la mayoría del tipo de suelo. Es verdad que puede haber una pequeña parte que pertenezca a otra zona, ¿no? Pero bueno, según comentar, no es el caso. Pues lo que nos remite información es a la posibilidad de que sea algo intrusivo procedente de un enterramiento secundario, por ejemplo. Eso también habría que ver el contexto y listo, como me comentas, es en grandes cantidades, ¿vale? Y al ser en grandes cantidades implica que ha habido un tratamiento anterior, que hayan podido ser enterradas en una zona donde el barro predominara, y como resultado pues eso, ¿no? Que se hayan adquirido, que hayan sido, esa es la palabra, bueno, que han sido asociadas, por decirlo de alguna manera, a ese tipo de tierra, ¿no? A ese tipo de barro que me comentas, por haber estado en exposición y después haber sido trasladadas a ese sitio para poder generar esa deposición, porque dentro de la roca caliza el barro es mucho más complicado, y además tendría una disposición y una caracterización diferente, que puede ser, por ejemplo, en zona de arcillas o en zona de yesos. Al fin y al cabo, el barro es tierra mojada, pero la tierra, ¿qué tipo de tierra estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando que la naturaleza del suelo en el que estamos trabajando tiene un origen calizo, ¿vale? Y de repente encontramos unas cantidades extraordinarias de una roca intrusiva, como puede ser en este caso de arcillas, pues tenemos ahí información también que hay que valorar, ¿vale? Que nos puede remitir. Entonces... Y a mí ahora... ¿Es que salude? Uy, perdona, sí. Emilia, perdona. No, perdona, que a mí ahora me surgió una pregunta en relación a estos bloques de barro que comentaba Eli, ¿no? Y estas rocas intrusivas, y es que cómo encaja el hallazgo de las falanges con esto. Porque si hablamos de que los cadáveres en su día estaban como en un bloque de barro, años después que se encuentren falanges aisladas, digamos, ¿no? Que no... Perdóname, hay una puntualización. Los cadáveres estaban envueltos en una alfombra y la fosa creo que la tenía una profundidad de 2 metros. Lo voy a corroborar, pero creo que eran 2 metros. Nada, simplemente esa puntualización, porque me parece más complicado.
Sí, sí, yo este dato, por ejemplo, no lo tenía porque lo que he comentado antes sé súper poco, por no decir nada del caso. Pero claro, a mí así de primeras me llama la atención esto, ¿no? Que si está tan en bloque y más si está aislado con una manta, que años después aparezcan falanges. No sé, Ricardo, esto, si le ves alguna explicación. Pues si están si están envueltos en una manta, lo que va a facilitar va a ser la inmovilización, sobre todo de los extremidades, perdonad, es que vengo todavía con el chip del inglés, tendrían eso, ¿no? Tendrían que estar completamente inmóviles y por regla general, para ocupar el menor espacio posible, los cuerpos se suelen tener los brazos hacia lateral, de tal manera que al ocupar un espacio menor en un espacio en el que se quieren enterrar a 3 niñas, por pequeñas que sean, ¿no? Y además si la tumba estamos hablando de 2 metros de profundidad, desconozco el largo y el ancho, ¿no? Te lo voy a decir yo ahora. Mira, 2,30 metros de longitud por 1,20 metros de ancho por 90 centímetros de profundidad. Eso es muy poquito. Entonces, para evitar que, de hecho, incluso se podrían superponer incluso entre ellas y generar un remanente que puedan ayudar a la localización incluso solo a simple vista, ¿no? Y más sobre todo si hay algo tan intrusivo como es una propia manta. Entonces el asunto está en que... Alfombra, disculpa. Entonces ¿qué sería? ¿Una alfombra con las 3 niñas o 3 alfombras por separado? Que eso también es... No, es una alfombra como si hubieran tapizado está mal dicho, pero para que me entendáis, tapizado lo que es la fosa con la alfombra, dentro hubieran vertido el cadáver número 3, el cadáver número 2 y el cadáver número 1 encima, sí. Luego hubieran echado algo de tierra y encima hubieran puesto un plástico. Vale. Y cuando los exhumaron solo pasaron 75 días. Sí, se Eso supone. Es lo que, como mucho, pudieron pasar 75 días. Lo que no está muy claro, pero bueno, eso ya entraremos después. Un cuerpo no tarda tampoco en esqueletizarse tampoco. Hay una serie de fosas, sí que puede quedar alguna sección y tal, pero un cuerpo tarda bastante en esqueletizarse. Bueno, el hallazgo de estas falanges también sorprende en ese caso, ¿no? No, pero perdona, las falanges fueron encontradas hace poco. Claro. Entonces, a menos que lo que se me ocurre a bote pronto, quiero decir, en 75 días un cadáver no está esqueletizado al 100%. ¿Vale? Eso entraremos después porque en teoría las cabezas eran calaveras y se habían desprendido y los primeros forenses dicen que esto era efecto de la putrefacción normal de 75 días, mientras que luego tú ves las piernas y había una piel perfectamente reconocible, en uno de los cuerpos teníamos una vesícula biliar intacta o los sacos pericárdicos, creo que se dice así, que lo tengo todo apuntado de las autopsias directamente del sumario. Estaban también reconocibles, en otros casos no, en fin, pero eso entramos después. Lo que me ha venido a la cabeza era al decirlo de que no pueden esqueletizar tan pronto. Situaciones y situaciones, pero a mí me choca que en menos de 2 meses y medio que esté ya el esqueleto limpio, me llama muchísimo la atención, porque no solemos encontrarlo así ni de lejos. De hecho, hemos llegado a encontrar cuerpos con décadas e incluso en los que se ha preservado restos de tejido, pero no es lo normal, desde luego. Para que aparezcan falanges fuera de esta manta, de este plástico y de estos cuerpos, ¿no? La única explicación lógica, así que le veo rápida, es que en el propio momento de levantar y de estar moviendo los cuerpos de sitio se les quedase algo por ahí. Y esto es un fallo de quien levantase los cuerpos, ¿no? En el momento. Claro, pero en teoría al día siguiente se produce, hay un cribado de la fosa por parte de la UCO. Y como estamos hablando, era una fosa de muy poquita profundidad. Claro. Realmente. Y en ese cribado ya se tendría que haber visto. Claro, es que el asunto está en que nosotros cuando estudiamos los procesos de descomposición y hablamos de la fase fresca, hablamos de la fase hinchada, etcétera, en los tiempos más rápidos para que apareciera el esqueleto propiamente dicho son 3-4 semanas. ¿Vale? Pero estamos hablando de una situación extraordinaria, en el que se descomponga súper rápido porque va a depender de muchos factores, que es lo que hablábamos antes. Normalmente tarda bastante más que unas semanas en aparecer el esqueleto completo. Conocer el contexto completo, los análisis del suelo, análisis de vegetación, de acceso de animales, etcétera. Claro, a eso iba yo ahora, que si ha habido acceso de animales sí que es mucho más fácil que se tengan en los cráneos, ¿no? Por ejemplo, que decías que fuesen calaveras. Claro, pero si tenemos 3 cuerpos, uno, otro, y por ejemplo, en el caso los cadáveres estaban vestidos. Las prendas no tenían roturas del cadáver número 3 en ningún momento por acción animal,
por ninguna otra acción, estaban intactas, ¿cómo puede ser que me digan que es que todo lo que es la parte de la espalda, la parte del pecho, que está todo en hueso, está todo esqueletizado por acción animal? En cambio luego las piernas estén intactas, con golpes, pero muy reconocibles. A ver, Bueno, eso también depende de cómo esté expuesto el cuerpo y de la capacidad de accesibilidad que tenga la fauna a la hora de poder acceder a él. Desconozco cuál es la fauna autóctona, la verdad, entonces no sé decirte. Podría pasar, pero estamos hablando de que es mucha casualidad. Claro. Llegar hasta un cuerpo que no tiene acceso al exterior por ningún tipo, o sea, que tiene encima otros dos, ¿vale? Y que me quieras decir que es que le falta que le falta una mano porque se la ha comido un animal, es cuando menos, bueno, es lo que nos planteamos la gente de a pie cuando leemos esto, decimos, pero ¿cómo va? ¿Cómo? No de sé, todas maneras ya te digo que yo te hablo de mi época de estudios, porque rara vez he trabajado restos que tengan todavía materia orgánica. Fundamentalmente trabajo casos o bien, trabajo casos en los que el individuo está completamente esqueletizado o peritando también casos judiciales, propiamente dicho, pero que a través de documentos oficiales. De todas maneras, el hecho de que se proceda antes o después la propia esqueletización, ¿vale? Va a depender de factores prácticamente infinitos. Si tiene acceso a animales, si tiene acceso a plantas, que eso también lo hemos estado comentando, el tipo de suelo, y además si está protegido a partir por debajo por una manta y para arriba por un plástico, pues ya son otros valores importantes a tener en cuenta en ese aspecto, porque implicaría también el plástico por arriba haría que, por ejemplo, la posibilidad de acceso de una planta sea mucho menor, de un animal también mucho menor, porque también tendremos que ver en qué estado se encontraban esos elementos para poder valorar también qué es lo que vamos a encontrar. Si el plástico estaba completo me sale en inglés otra vez, la alfombra. La alfombra sí, aparecen completos. Pues cómo ha podido acceder a un animal si estaba completamente cerrado y cubierto, ¿no? Entonces son cosas que hay que valorar también un poco en conjunto, porque van a ser factores determinantes a la hora de poder ver qué ha podido ocurrir aquí. ¿Y es normal que en 75 días hubiera podido haber un desprendimiento de las cabezas por putrefacción? Técnicamente es algo que se dice. Técnicamente es posible, pero estamos hablando de que las posibilidades son bastante remotas, en el sentido de que el mínimo para esqueletizar en una situación completamente propicia son 3-4 semanas, y estamos hablando de una situación completamente propicia, ¿vale? Un esqueleto se tardan en condiciones normales, un esqueleto tarda bastante más, incluso años, en situaciones que no son tan favorables, en situaciones, por ejemplo, donde la temperatura sea cercana a cero, ¿vale? O en situaciones en las que los organismos van a tener una vida pues, mucho más complicada, ¿no? Hablamos en zonas donde haya una temperatura muy baja, o donde haya demasiada temperatura, o donde el ambiente sea muy ácido. Hay ocasiones en las que los cuerpos pueden entrar en suspensión de descomposición y después retomarlo después, por lo tanto calcularlo en función de anotaciones, ¿no? Que se hayan podido hacer por aquel entonces también es muy difícil evaluarlo. Pero estamos hablando que en cuestión de semanas las situaciones han tenido que ser muy muy propicias para que esto suceda de carácter natural. Hablamos de un clima de invierno en montaña. Entonces, con apenas sol y con mucha lluvia, que es lo que se decía, que lo del barro que se habría generado porque fue una estación fue unas navidades, una época muy lluviosa y muy fría. ¿Habría posibilidad de desprendimiento de alguna zona que haya podido desprender barro y que por eso haya podido llegar allí de carácter intrusivo? Por lo que tengo entendido, no. Porque no es una zona donde caiga un arrastre, sino que es como una especie de llanito, vale, donde está la fosa. Aquí respecto a temperatura, tenemos que tener en cuenta que cuanto más baja es, más probabilidades hay de que entre en suspensión o que sea más difícil que se descomponga tan rápido. Hay momentos incluso que lo que os comentaba, que la suspensión puede quedar completamente paralizada hasta que se vuelvan a dar los elementos que vayan a facilitar la propia descomposición, para que os hagáis una idea, ¿no? A nivel celular, para que una célula pueda vivir, ¿vale? Va a necesitar una cantidad de humedad X, ¿vale? Una temperatura estable, 36-38 grados más o menos de carácter normalizado, ¿vale? Y va a necesitar también alimento, ¿vale? Puede llegar, si en el momento en el que se rompa ese equilibrio y pase demasiado tiempo en esa situación, entonces es las células cuando comienzan a morir, ¿vale? Y a menos que se le ponga
una solución, ¿no? Entonces hablamos que con los sistemas de descomposición humana van a ocurrir algo más o menos similar. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Igual que hablábamos antes, vamos a poner un ejemplo de andar por casa. En el momento en el que metes carne dentro del congelador y está a X grados bajo cero, y queda en suspensión la descomposición de la propia carne. Por lo tanto, implica que el momento en el que saques esa carne del congelador y empiezas a descongelarla, el proceso de degradación comienza de nuevo y es cuando tiene que ser consumida, ¿vale? Pues en una zona de alta montaña en el que en invierno pues es difícil que se pueda dar esa situación de descomposición en 3 semanas, pero no imposible. Digo que hay ocasiones en las que puede suceder. Siempre dejamos un pequeño margen en ciencias, ¿no? para lo impensable, pero es difícil que eso ocurra. Y aquí además estaríamos hablando de dos zonas, ¿no? Digamos, de subsuelo, porque si hablamos de que la parte superior, o sea, los cráneos, tenían un estado de descomposición más avanzado que las piernas, esto quiere decir que hay algo, ¿no? en el subsuelo que hace que sea más propensa a la descomposición en una zona que en la otra. O que tengan una disposición diferente. Por ejemplo, que estén en contacto de sitios diferentes. Cuando trabajamos fosas comunes, ¿vale? Hay una alteración propiamente dicha de carácter físico respecto a la hora de descomponer, ¿vale? Se genera como una especie de pantalla protectora, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Empiezan a descomponerse por una sección y a partir de aquí la descomposición va siguiendo, porque recordáis que la descomposición va a tener dos vías. Por un lado, la descomposición interna que proviene del cese de la vida de la persona y el autoconsumo, ¿no? El proceso de autólisis, y por otro lado las cosas que ocurran desde fuera. Si hay una zona en la que está más al descubierto, que tenga un acceso mayor o que esté en contacto con una superficie más agresiva, es posible que tenga una descomposición diferencial. De hecho, lo normal es que haya una descomposición diferencial, pero que si vemos que el cráneo está completamente esqueletizado pero el resto del cuerpo no, pues ahí chirría un poco la situación. Pero puede ser que, por ejemplo, empiezan a vislumbrarse determinadas zonas del cráneo, pues no sé, la nariz o la frente, que tenemos una cantidad de carne bastante menos que vamos a tener, por ejemplo, en las piernas. Pues eso sucede evidentemente, ¿no? Porque cuanto menos superficie orgánica tengamos, antes llegamos al hueso, que la que podamos tener en los muslos o en los gemelos, que suele ser incluso en los incendios, ¿no? La zona de llegar, por ejemplo, a la zona del sóleo, la zona trasera de las tibias, va a tardar más que la zona de la espinilla, pues por el hecho de que está más cubierto por piel, músculo y grasa. Eso depende también, porque tendríamos que ver también la disposición y el levantamiento planimétrico de la zona de enterramiento. Pero claro, nos falta mucha documentación a ese respecto, en el sentido de que cuando entramos, lo que decíamos, documentábamos y tal, tomamos muestras y geolocalización de cada uno de los materiales que estemos encontrando, evidencias en superficie y después evidencias de los perfiles de la fosa y lo que vayamos encontrando de carácter regular dentro de la misma, ¿vale? Por el hecho de que nos va a permitir a nosotros generar un levantamiento planimétrico y poder comprender esta situación. Y además, otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que cuando se accedió a la recuperación de los cuerpos era de noche, cuando lo que normalmente se hace es esperar a que haya luz natural, y a menos que sea extremadamente urgente, quiero decir, ¿no? Pero a menos que porque haya una situación muy crítica. Pero en condiciones normales lo que se hace es poner a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, custodiar la zona, y ya cuando ya es de día se procede con el amanecer a la propia investigación, el levantamiento y la recuperación de pruebas, porque de noche va a ser muy difícil ya no solo documentar, sino incluso poder ver, incluso organizarse, y a la hora de poder generar esos trabajos. A la hora de hacer una fotografía aérea, por ejemplo, ahora tenemos los drones. Yo cuando empecé, estamos hablando del año 2000 poco. Estamos hablando que nosotros muchas veces incluso teníamos que recurrir a las cometas, ¿no? Pones una cámara, la pones en temporizador, levantas una cometa, haces una foto y tal, ¿no? Ahora la tecnología, por supuesto, va a jugar a nuestro favor. Hablamos que incluso estamos hablando de buscar la zona de trabajo con mapa, cuando no había ni GPS por aquel entonces. Entonces estamos viendo que, comprendiendo que han pasado una cantidad ingente de años, ¿no? 25 años, son casi 2 generaciones, ¿no? Pues implicaría también que a día de hoy no se hacen las cosas como se hacían antes, pues porque hay que contextualizarlo todo también, ¿vale? Pero llama poderosamente la atención el hecho de que se hagan de noche, cosa que también es un problema, ¿vale? Dificultades a la hora de documentar, a la hora de cuando generas una fosa, ¿no? El mero hecho de haber hecho una fosa implica
Me voy a poner un poquito técnico, ¿vale? La Tierra, en función de los periodos en los que se haya ido desarrollando la vida ahí, ¿no? Va generando una serie de estratos. Cada estrato es un periodo histórico que puede ser de miles de años o que puede ser un periodo histórico de 20 años, ¿vale? Todo ello lo que va a hacer va a ser una superposición de esos estratos que contienen información histórica a partir de los elementos que este contenga. Pueden ser restos humanos como pueden ser elementos del día a día, puede ser un mechero como puede ser una moneda romana, ¿vale? Es decir, lo que nos va a datar el estrato va a ser los elementos que va a contener, ¿vale? Y siempre teniendo en consideración lo vamos a datar a partir del elemento que sea más moderno, ¿vale? Porque es verdad, yo me puedo enterrar con la moneda de mi abuelo y yo no pertenezco a la generación y al tiempo de mi abuelo. Sin embargo, aparezco con no sé, algo muy remoto, ¿no? Con un móvil de nueva generación, un iPhone 11, creo que van ya por ahí, ¿no? No recuerdo, ya estoy un poquito desconectado de esto, ¿no? Pues ya Por el 12, pues ya me van a datar que incluso el periodo mensual en el que ha podido enterrarse, ¿vale? Puedo ir con un iPhone 11 y ir con una moneda de la Guerra de Independencia. Pues evidentemente el iPhone 11 va a ser lo que me va a dar esta sección, ¿no? Nos va a dar la datación, porque puedo tener la otra por tradición, evidentemente. Al revés no puede ser porque los viajes en el tiempo no existen, ¿no? Que me haya traído a ser de la Guerra de Independencia y tener un iPhone 11, un iPhone 12. ¿Vale? Bueno, volviendo al tema, perdón, es que me enrollo mucho con estas cosas, ¿no? Cada estrato, cada periodo que va ocurriendo va dejando un sustrato en el suelo, ¿vale? Cuando ejercemos una fosa, lo que hacemos es cortar esa estratigrafía, generar un corte estratigráfico que es una estratigrafía negativa dentro de lo que cabe, metemos el cuerpo con lo que tengamos que meter de él y después volvemos a echar la tierra encima para poder ocultarlo, ¿vale? Todo ello implica una pérdida de continuidad del suelo natural, ¿vale? Para poder meter un cuerpo para poder ocultarlo propiamente dicho. Y eso ya de entrada nos está dando información dentro de la estratigrafía horizontal porque no va a coincidir, evidentemente. Ni va a estar bajo la misma compactación, ni va a estar bajo la misma tipología de tierra muchas veces, ¿no? Hay ocasiones en las que se puede determinar la localización de un enterramiento porque se ha alterado el suelo y si el suelo era tuviera una geología que solo permitiera determinados tipos de vegetación, por ejemplo, pues porque cuanto más agresivo sea el pH del suelo, menos capacidad de vegetación puede tener porque solo pueden ir allí, pueden germinar aquellas semillas que vayan a estar vinculadas a plantas dentro del pH natural, pero si cortamos el suelo, metemos el cuerpo, le volvemos a echar, hemos removido el suelo y pueden entrar otras vegetaciones diferentes, ¿no? Pues son esas cosas que nosotros vamos a necesitar también para poder entender qué es lo que ha podido ocurrir y también nos vaya a permitir ayudar a la localización. Entonces el hecho de acceder a una escena del crimen, ¿vale? Que tiene que haber sido asegurado el perímetro, etcétera, es decir, una zona de hallazgo, ¿no? Haber asegurado el perímetro, poder acceder a la zona y a partir de aquí empezar a documentar es fundamental que se haga con la luz adecuada, propiamente dicha, ¿no? Los cuerpos tienen que estar documentados también durante el proceso de levantamiento del cuerpo, fotografías, levantamiento planimétrico, fichas de campo, cuaderno de campo en el que vayamos describiendo qué vamos encontrando, qué información obtenemos, quién está haciendo cada una de las cosas, ¿vale? De esta manera lo que nos vamos a encontrar va a ser que tenemos una ardua labor que es muy difícil poder realizarla a oscuras. ¿Y el cuaderno de campo, perdona, es algo reciente o en el 93 ya era algo que estuviera instaurado o que debiera de estarlo? Porque, vale, no tienes cámara, pero sí tienes boli y papel. Exacto. Para hacerlo. ¿Y por qué no se hizo? Entonces, esto también se hacía ya en aquella época, en ese momento. Pues yo te hablo de Reino Unido porque es allí donde he estudiado yo, ¿vale? Hay documentación del cuaderno de campo desde los años 50. Es verdad que hablábamos que los primeros trabajos que estábamos encontrando bien documentados, ¿vale? Porque al fin y al cabo la antropología forense es de los años 60-70, no tiene mucho más, ¿no? Es decir, y aquí en España llega en el 2000. Hay conatos anteriores y tal, pero hasta el 2000 realmente este caso para nosotros es un potenciador de la absoluta necesidad de nuestra profesión dentro de aquí en España, ¿no? Y ha habido otro caso muy importante que ya lo conocerás, el de los niños Ruth y José, el de las fincas de las quemadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre del caso. José Bretón. José Bretón. Sí. Fue otro punto importante para nuestra profesión y que se nos tomara en serio propiamente dicho. O sea, a partir de este caso fue cuando empecé a trabajar como formador de la policía, ¿no? Es un hito importante, esos hitos documentales que hablábamos antes se van estudiando y se van generando
soluciones a partir de problemas. Y es verdad que aunque muchas veces exista la prevención y que debe existir la prevención y estar preparados para lo que pueda llegar, hay ocasiones en las que nos encontramos en una situación que es completamente nueva y a partir de aquí trabajar con los parámetros y protocolos que existían por aquel entonces y a partir de aquí generar para posteriores situaciones unos protocolos para que estén cubiertos propiamente dichos. El cuaderno de campo se documenta desde esos años, ¿no? Realmente 50, 60 y muchas veces son esas anotaciones las que nos van a remitir información. En Reino Unido hubo un caso que a partir del cual comenzó a crecer la profesión, que sería el caso de los asesinos de los páramos, ¿no? De una pareja que empieza a violar y asesinar niños y los lleva a unos páramos y tal, y se dieron cuenta que todo lo que le quedaba por crecer la profesión, porque se estaban enfrentando a una situación que era completamente anómala por aquel entonces, ¿no? Tipos de suelo que implican la descomposición mucho más rápida, pues porque hablamos de unos suelos muy ácidos y unos zonas se me ha ido el nombre, me sale en inglés los bog bodies, de turbas, unas turberas, ¿no? Que implica que aceleran la descomposición también, ¿no? Además unas turberas que están en continuo cambio de forma y en 20-30 años ya no están en la misma localización, no han cambiado y han cambiado incluso la misma forma, ¿no? Entonces hablamos que fue a partir de aquí cuando se empieza a generar este tipo de situaciones. La documentación gráfica empezó a generarse como ya sabéis, ¿no? A partir del desarrollo de la fotografía digital, ¿vale? Antes se llevaba una Polaroid y a partir de aquí se documentaba relativamente poco y además tampoco te garantizaba que saliera la foto propiamente dicha, lo cual también era muy difícil, ¿no? Pero cuadernos de campo llevan existiendo décadas, propiamente dicha. Es que no existen como tal de levantamiento ni de lo que se va encontrando. Sí existe luego una pequeña descripción del acta de levantamiento, pero no existe como tal. Y luego vamos a ver, lo hablábamos con Javier el otro día y a él le parecía completamente normal, pero a mí la verdad que no me lo parece, que realmente se les acaben las fotos y que tengan ahí a dos periodistas con una cámara y no digan, oiga, mire usted, como policía le requiso la cámara porque va a ser usada porque es necesaria, y más cuando estás trabajando es que no era un caso más, estamos hablando de que era un caso tremendamente mediático en el que la gente estaban ahí encima, es que eran las niñas de España en ese momento. Claro, sí. Yo lo de la requisa por necesidad no sabría decir hasta qué punto es legal. Y pero como favor incluso. Sí, no sé si me entiendes. Que, sí. Oiga, mire usted, es que necesitamos la cámara porque es que, pues por necesidad, se nos ha roto la nuestra. Y aunque no la requise, hay medios para poder adquirir una cámara en la zona, ¿no? Estamos hablando de una zona cercana a una ciudad y en una época en la que estaba más generalizada. Lo digo porque nosotros acabamos de regresar de un proyecto en el norte de África en la que los fungibles, ¿no? Los materiales que utilizamos para el sistema de protección personal, los EPIs, ¿no? Al final de la campaña ya casi no quedaba y la probabilidad de poder comprarlos era relativamente escasa, pues porque estábamos en mitad del desierto, básicamente. Entonces el hecho de si eso ha podido suceder, pues hay una ciudad al lado donde puedas acudir y comprar más material, propiamente dicho, ¿no? Entonces es algo que también llama un poquito la atención a ese respecto. Lo de la requisa, quizá legalmente no sé hasta qué punto sería válido, ¿vale? Porque al fin y al cabo eso hay que mirarlo milimétricamente, porque al fin y al cabo, a través de una requisa que es sin ningún... Sí, pero eso es algo que te he dicho yo... Es algo que te digo yo pues porque ellos lo que aducen es que estaban en ese paraje inhóspito y que se quedan sin fotografías, pero sin embargo tienen a un fotógrafo ahí delante con una cámara que, oiga, mire, pues hemos tenido un problema con nuestra cámara, puede usted prestarnos la suya para realizar, lo que sé, es que estamos hablando de un pueblo, ¿no? Y que en ese momento, pues presuntamente ya eran las 6 y pico y no daba tiempo a bajar, que ahí entra la otra rareza que dices tú, que no levantaran al día siguiente con luz. Claro. Pero bueno, que tenían la opción incluso más cerca, ¿no? Yo creo que ni haber bajado, no sé, me llama mucho la atención cómo se hicieron las cosas. Habría que ver también si estamos hablando de una cámara digital o una cámara analógica. Si fuera una cámara digital en la que, claro, si fuera digital entendería, porque al fin y al cabo si es digital la fotografía va a quedar almacenada en fotografías de un caso en una persona, llamémosle civil,
¿vale? Que no es una persona, un ciudadano normal que pueda tener acceso a estas copias, incluso aún después de borrarlas existen programas que pueden permitir recuperar esas imágenes. Dentro de una fotografía digital yo entiendo que sería más complicado el hecho de recurrir a elementos externos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la posible filtración de información confidencial que pueda tener. Una fotografía, ¿cómo decirlo? Una cámara que sea analógica, la posibilidad de que eso será mucho menor, y además luego viene el revelado y a partir del revelado puedes coger las imágenes que necesites y te puedes quedar con los negativos incluso, ¿no? Entonces, a día de hoy son problemas que se solucionan. A día de hoy tiene una solución mucho más fácil, pero por aquel entonces además ya estaban generalizadas el hecho de que puedes acercarte a la ciudad y comprar un carrete y continuar. ¿Sabes lo que quiero decir, no? A día de hoy tenemos la sección prácticamente infinita que supone el hecho de tener una cámara digital e ir tomando las fotografías necesarias, ir borrando las que no sean y poder ver en tiempo real qué nos vale y qué no nos vale. Al tener una cámara analógica, hasta que no se revelen las imágenes, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, siempre hay que tener una serie de carretes de repuesto. En el sentido, nosotros cuando trabajábamos, pues estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? Teníamos carretes de sobra, por si acaso. Si veíamos que íbamos a utilizar 3, por ejemplo, pues llevamos 5, por si acaso, por lo que pudiera pasar. De hecho, incluso con las primeras cámaras digitales, ahora ya con el móvil es muchísimo más fácil, porque incluso sale mucho mejor que en ocasiones, ¿no? Las cámaras llegan a ser mucho mejores, las del teléfono móvil, que unas cámaras, incluso algunas profesionales, ¿no? Lo que nos encontramos es que al principio del todo estamos hablando de los primeros 5 o 10 años de la década de los 2000, ¿no? Llevamos lo que eran cámaras, llevábamos, no sé la palabra ahora, tarjetas SD, ¿vale? Por si acaso pudiera pasar algo, ¿no? Hacer copias y además tener fotografías adicionales. Entonces, soluciones a ese respecto, pues es que es relativamente fácil poder acercarte a la ciudad o al pueblo de al lado y comprar más carretes, o sea que tampoco hubiera pasado nada en ese respecto. Se puede paralizar durante una hora, como mucho, la investigación y poder continuar después ya con algo tan vital como es documentar qué es lo que estás haciendo. Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es generar pruebas que después van a ser utilizadas en juzgados, ¿no? Y más en un caso como este, que se sabe ya de antemano que esas pruebas van a ser evaluadas durante décadas, ¿no? Entonces el hecho de no poder demostrar algo porque no hay fotografías es un problema muy grave. Entonces esa solución se podría realizar de esa manera. Sí, yo iba a comentar esto último, de hecho, que en el momento en el que tú te quedas sin carretes, que ya es algo raro, pero tampoco tienes acceso a ninguna cámara, ni te puedes desplazar a buscar una cámara, ¿no? Que siguen siendo situaciones poco comunes, ¿no? Y más que se den así seguidas, pero en el momento en que de verdad no tienes forma de documentar lo que estás haciendo, legalmente lo que tienes que hacer es parar. En un caso como este, que no te viene de unas horas, digamos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Podrían haber esperado al día siguiente a hacer los levantamientos. Pues si te quedas en medio del proceso también sin forma de documentar, lo suyo es parar. Al menos hoy. ¿Existe alguna, o sea, digamos, incurrir en algún tipo de ilegalidad o seguir el levantamiento sin documentarlo? Es que más que una ilegalidad es un problema de protocolo muy grande, porque sí. Es que después, a la hora de resolver cualquier problema que se pueda tener, nosotros vamos a ir a juzgados, ¿vale?, con la información que se ha generado en campo. Si nosotros no podemos demostrar las decisiones que hemos tomado, esa prueba deja de tener validez, porque si no puedo demostrar que he estado ahí o que he hecho X, esa prueba no tiene validez porque la he podido cambiar, la he podido modificar o la he podido falsear, ¿vale? En el momento en el que se pierde la cadena de custodia de una prueba o no hay posibilidad de poder demostrar que es la misma prueba que se ha recuperado en campo, queda completamente invalidada. Y lo mismo que recuperar pruebas a través de hechos, no quiero decirlo ilegales, ¿no? Pero sí de hechos de carácter más turbios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros no podemos utilizar, para que os hagáis una idea, no podemos utilizar un programa informático si no tenemos licencia, evidentemente, porque estamos generando pruebas después de haber cometido una irregularidad. Por lo tanto, esa prueba que podría quedar invalidada perfectamente. Pero entonces, volvemos a lo de siempre. Hay que tener en cuenta el contexto y que hablamos de los 90. Claro, estamos hablando ahora
de que han pasado pues 28 años realmente de este caso. Hay que ver el contexto, ver las posibilidades que tenemos a ese respecto. No siempre vamos a tener siempre todas las ventajas. De hecho, hay ocasiones a día de hoy se haría perfectamente. A día de hoy no tendríamos esa situación. Estamos hablando también de que es un caso que se hizo mediático muy rápido y muy pronto, y además en una profesión que estaba todavía en pañales, para que no vamos a engañar. Aquí en España todavía quedaba mucho por hacer. A día de hoy sigue quedando mucho por hacer, pero ya estamos dando unos pasos muy buenos en buena dirección a ese respecto. Ya tenemos estudios específicos para poder hacerlo, incluso dentro de universidades, dentro de estudios de grado. O sea que por aquel entonces ni siquiera apenas existía la criminología. Entonces estamos hablando que son casos que van a servir también dentro del amparo docente para poder generar ya no solo desarrollar técnicas que vayan a solucionar los problemas que nacieron a partir de ese problema, sino también que va a permitir generar incluso un programa de estudios a largo plazo que vaya a permitir que se puedan abordar estos problemas posteriormente con las mayores garantías propiamente dichas. Entonces estamos viendo que esos 25 años y esa investigación nos está dando una base sólida a partir de la cual se pueda ayudar a crecer una profesión y sobre todo poder dar una respuesta a unas situaciones que hasta el momento no se tenía experiencia de ellas, pues porque acababan de ocurrir por primera vez o porque se estaban abordando de esa manera por vez primera. Entonces es comprensible que haya algunos fallos de ese calibre en el sentido de cómo abordar la escena, si esperamos o no a que amanezca, ¿no? Pero hay algunas situaciones en las que con los protocolos que existían por aquel entonces y los medios que existían por aquel entonces tenemos una situación en la que hay que valorar un poco qué opciones se tenía. Entonces, estamos hablando un poco también de una situación de un país en el que la profesión estaba comenzando, la nuestra propiamente dicha. Evidentemente, pues la policía y las investigaciones policiales llevan desde siempre prácticamente. Pero tenemos que ver también las disposiciones y las posibilidades que se podían tener a ese respecto. Nosotros, ya os digo, venimos ahora de trabajar en una localización donde la posibilidad de recuperación, elementos fungibles como pueden ser unos guantes, unas mascarillas no, pues por la propia situación de COVID que tenemos, pues es mucho más fácil a día de hoy conseguirlas, ¿no? Casi prácticamente en cualquier lugar. Pero, por ejemplo, a la hora de recuperar guantes en una zona donde apenas se trabaja a ese respecto, que tenemos que traerlas nosotros y a partir de aquí suplir los avatares que puedan suceder, como en nuestro caso, pues algunos elementos de seguridad se quedaron en el aeropuerto pues porque no lo pasaron por el arco de seguridad. Entonces ahí se quedaron y a la hora de tratar de recuperarlos en la zona donde íbamos a trabajar, pues va a ser mucho más difícil, pero estamos hablando de una ciudad más o menos grande con sus sistemas de fotografía, ¿no? De sus tiendas de fotografía que son habituales. No estamos hablando de que estamos pidiendo un GPS en los años 90, pues no lo vas a encontrar, pues porque no se va a liberar hasta bastante después, pero una cámara de fotos o un carrete de fotos pues es mucho más fácil poder recuperarlo. Entonces el contexto va a depender muchas veces de lo que podamos o no podamos encontrar, pero en este caso la recuperación documental, en el sentido de me acerco a la ciudad y consigo un carrete, pues es muchísimo más fácil de lo que puede ser de lo que en un principio Sí. de lo que estábamos hablando. Y en la misma línea pasaría exactamente lo mismo con lo que serían equipos de protección individual y medidas de asegurar la zona, ¿no? El acordonamiento de la zona. Y, por ejemplo, ahora me estaba viniendo a la cabeza una imagen que se hizo bastante famosa también, que hay uno, no sé ahora si es un agente, bueno, una de las personas que estaban en la zona se le ve en una fotografía fumar en esa misma zona. No sé si era funerario o policía, yo creo que era funerario. Era funerario, ¿verdad? Sí, yo ahora estaba dudando. Pero esto hoy en día, por ejemplo, sería impensable. En España en los 90 estaba mucho más generalizado fumar y fumaba todo el mundo en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, pero aún así sí que hay unos protocolos mínimos que se deben cumplir y no era el sitio, por ejemplo. De hecho, en hospitales incluso recuerdo, ¿no? De cuando era muy joven, pues que sí. les ha permitido fumar en los hospitales. Pero he llegado a ver a ir con mis padres en algún momento. Bueno, ellos son sanitarios, pero a ir de visita y en las salas de espera había gente fumando y no había ningún problema.
y en los autobuses. Y luego otro asunto importante es porque meten a las niñas directamente en ataúdes pequeños. Sí. En lugar de las bolsas que a día de hoy se utilizan, ¿no? En las bolsas estas de aislamiento en el que introducen a la persona, luego tiene su cierre de cremallera y otro sistema más de seguridad para evitar problemas de transferencia genética o de cualquier otro elemento que se pueda introducir, para después llevarlo al laboratorio y al Instituto de Medicina Legal y poder trabajar directamente con él. Entonces son casos que estás viendo que hay problemas que yo creo que hemos ido adaptándonos con el paso de los años, pero que este caso nos sirvió para dar un impulso a la formación y a la generación de protocolos que después se están utilizando a día de hoy con bastante éxito. No quiero decir que sea completamente infalible, pero que sí que desde luego nos va a cortar la pérdida de información como se ha podido generar a partir de este caso particular. Yo, si no os importa, me gustaría, pues, un poquito de cara a los oyentes nuestros, ¿vale? Que son menos técnicos, algunas preguntas o curiosidades sobre las autopsias que aclarar, que son las que siempre se han dicho, pues, en los medios y a las que más se ha recurrido, ¿vale? Que algunas, ya os he preguntado un poco por los diferentes grados de putrefacción, porque es que yo realmente estoy viendo las fotos ahora mismo y es que lo único que aparece en calavera es la cabeza. El resto del cuerpo estaba perfecto. Esto hemos dicho que puede pasar en 75 días y que el pelo se mantenga perfecto, aunque desprendido. Pues es que depende mucho. Tenemos que ver el proceso en general, quiero decir, ¿no? Nos falta mucha información para poder determinarlo. En condiciones normales no se llega a esqueleto hasta pasado mucho más tiempo. Y que haya un carácter tan diferencial respecto al cráneo, respecto a lo demás, tenemos que ver también a qué se refiere. Pero a este respecto, lo que hablábamos antes, fuera de la parte técnica, ¿no? Nosotros cuando nos descomponemos tenemos dos factores, los que no son propios, lo que son propios del esqueleto, los que son propios del individuo, quiero decir, y por otro lado los factores externos. Los factores internos generalmente siguen un aspecto más o menos lineal. Los factores externos van a ser lo que van a determinar de qué manera se va a generar los factores internos. Hablábamos que se puede llegar a una descomposición más rápida en función de si todos los sistemas son favorables para que esto suceda, pero si por lo que se ve son individuos que están enterrados a poca profundidad con un sistema de protección, llamémoslo así, ¿no? Que sería entre la alfombra y el plástico, en una zona de alta montaña y en una zona y además en una época del año de temperaturas muy bajas, lo que tiende es a ralentizarse la descomposición humana, no acelerarse, ¿vale? Igual que lo que hemos hablado antes, ¿no? Metemos los alimentos en la nevera para reducir la velocidad a la que se van a poner malos y en el congelador para generar una suspensión del mismo. Pues esto va a funcionar más o menos igual. Cuanto menos temperatura haya, más va a tardar el cuerpo en descomponerse. Y sobre la ausencia de livideces cadavéricas, bueno, perdona, Noelia, sí, perdona, te hago un inciso de esto. Sí, que a nivel criminológico también hay que ver si hay una intencionalidad detrás de esto. Porque el hecho, por ejemplo, que lo que esté más descompuesto sea el rostro, sea el cráneo, también no tiene el mismo valor que si hablamos de que lo que está más descompuesto es un brazo, ¿no? O una pierna. Y esto normalmente, o sea, te hablo en la actualidad, que es lo que conozco, ¿no? Se harían análisis, se mirarían autopsias si ha habido alguna sustancia que pueda acelerar este proceso, ¿no? Si hay una intencionalidad detrás. Es muy significativo porque ahora justo estos días he estado forma parte de un tribunal de tesis, y en este caso en verdad sí, se podría hacer una correlación. Estamos hablando de casos de femicidios en Chile, ¿vale? Sobre el asesinato de mujeres que van desde los 0 hasta los 91 años, ¿no? En ese baremo. Y una cosa muy significativa implica que buena parte de la violencia que se ejerce sobre estos casos van o al rostro o van al pecho, ¿vale? Como un sistema de dominancia, como un sistema de acabar lo antes posible con esa, entre comillas, amenaza que pueda suponer. El hecho de que sea el cráneo lo que haya quedado antes al descubierto, tenemos que ver qué le han hecho a ese cráneo también, ¿vale? Porque al fin y al cabo es dentro de
estas tendencias, ¿no? El hecho del cráneo y el pecho va a ser significativo, pues porque va a generar una dominancia, va a tener una valoración, ¿vale? Pues que de carácter interpretativo. Quiero decir, saben perfectamente que un disparo en el cráneo, un disparo en el pecho va a matar a la persona, o sea que no hay más vuelta de hoja, por lo tanto son perfectamente conscientes de lo que están haciendo, y eso es algo que también que tenemos que valorar. Y ¿vale? El rostro también, sí, perdona, que también hay un tema aquí de poder evitar intentar evitar una posible identificación, ¿no? O retrasar esta posible identificación si no sabes quiénes son, porque en este caso estábamos hablando de que estas 3 niñas ya estaban desaparecidas, ¿no? Y luego hay un tema de la ropa y tal. Pero si tú quieres deshacerte de un cuerpo, entre comillas, o complicar la investigación, una de las primeras zonas a las que se ataca siempre es al rostro. Eso es. Entonces también tenemos que ver si le han hecho algo a ese rostro para poder dificultar la identidad, porque si estamos hablando que es un caso ya mediático desde el principio, pues tenemos ahí que ver también si hay algún tipo de residuo respecto al cráneo. Luego sí, es que luego os cuento porque respecto a los cráneos hay varias cosas que os las contaré en conjunto y luego vosotros las analizáis porque son muy llamativas. Si te parece, os hago rápidamente un par de preguntas que tenemos ahí importantes. Bueno, me contestas si quieres de manera más así un poco más esquemática y luego os cuento un momentito lo de las cabezas, a ver qué os parece. Y si queréis planteamos otro día también. Hacemos esto ahora, pero que si hace falta una segunda sesión o algo. Bueno, si vosotros podéis, yo encantada, porque me gustaría mucho aclarar temas de livideces cadavéricas y de la ausencia de las mismas, de si es normal que en uno de los cuerpos que tiene 75 días la vesícula biliar, que dicen que es lo primero que se descompone, todavía se hallara intacta, y luego el tema del líquido hemático que aparece en el corazón, que parece ser 75 centilitros, o sea, centilitros, ellos dicen un botellín de cerveza, al equivalente. Vale, yo de todo eso no te puedo ayudar porque yo me especialicé en huesos, yo no he trabajado materia orgánica. Entonces, respecto a todo eso no te puedo ser de ayuda. Luego que los huesos, sí que esta pregunta es de los huesos, la mandíbula por ejemplo, en el caso de que es que tiene que ver mucho todo con el tema de las cabezas, porque la mandíbula por ejemplo, aparecen desarticuladas y en el caso del cadáver número 1 aparece con coloración grosella, muy llamativa además. ¿Qué sería color? ¿Grosella que es azul o...? No, grosella es rojizo. Vale, pues hay que ver, claro, pero el color puede venir de muchas maneras. Puede venir por estar en contacto con un elemento metálico, por ejemplo, porque el color rojo puede venir vinculado a una descomposición del cuerpo, en vinculación con un sistema como puede ser, no sé, una villa de cinturón, por ejemplo, que está en contacto con algún elemento metálico tipo hierro, tipo plomo. Eso sí que te lo puede colorear de color rojo. También puede ser porque haya tenido violencia en el rostro, que cabe la posibilidad, y que sean nódulos de sangre lo que se hayan quedado coagulados en superficie, ¿no? Que hayan entrado dentro de la matriz y que hayan quedado coagulados de esa manera. Entonces tenemos que ver de qué tipo de rojo sea, y además no es lo mismo que sea por oxidación, que implicaría al fin y al cabo la oxidación tiene una movilidad relativamente limitada por el hecho de que, no me sale la palabra ahora, por el hecho de que va a estar concentrada en un punto concreto. No va a tener una movilidad como puede tener la sangre, que la sangre sí que mientras esté caliente todavía puede circular y puede cambiar de posición, ¿vale? Entonces tenemos que ver a qué se refieren exactamente con eso, pues porque el origen puede ser mucho. Podemos tener que, por ejemplo, la corrosión se va a centrar en el punto de contacto que va a tener el cuerpo con el punto metálico, por ejemplo, y no va a tener más expansión que esta, porque va a generar esta capa de corrosión encima y lo va a teñir de rojo, pero va a tener un color rojo así, pero que en el momento en el que lo toques, ¿vale?, se va a ir desprendiendo. Sin embargo, el color metálico que pueda generar a partir de la oxidación va a estar dentro de la superficie la superficie del hueso y levemente dentro de la misma, ¿vale?, pero no va a tener esa capacidad móvil que va a tener, por ejemplo, la sangre, porque la sangre, bueno, como ya sabréis, no meto mucho en detalle porque ya lo sabréis perfectamente, ¿vale? La lividez cadavérica va a venir también vinculada hacia dónde se está acumulando la sangre, y va a venir en función de cómo ha sido depositado el cuerpo, si lo han movido o no durante el proceso de descomposición, y
y va a tener mucho que ver con esto. Entonces, a la hora de ver ese color grosella tenemos que ver un poco más de descripción. Si hablamos que es un punto muy concreto, si es una zona con proyección hacia algún lugar, lo que nos va a decir es que pueda estar vinculado a que haya tenido unas hematomas grandes en el rostro esta persona y por lo tanto se le haya acumulado la sangre, finalmente haya coagulado y que se hayan quedado las marcas dentro del mismo, o que estamos hablando que le hayan cubierto el rostro con algún elemento que tenga algo metálico, o puede ser puede ser síntoma de asfixia también. La asfixia la vamos a ver, la asfixia es que se puede venir de dos maneras dentro del mismo, puede ser o bien en verdad puede venir de muchas, ¿no? Puede ser una asfixia mecánica porque la hayan estrangulado, como puede ser de tipo lazo, que puede ser que hayan utilizado un cable, que hayan utilizado incluso una bolsa, que hayan generado un nudo y a partir de aquí estrangularlo, una cuerda. ¿Vale? Puede ser por obstrucciones en el sentido de que le hayan metido algún objeto en la boca hasta aquí que se haya podido asfixiar, que lo hayan asfixiado bajo el agua. Entonces por asfixia tiene que ver, pero mayoritariamente, pues la mayor parte de los daños que vamos a encontrar a ese respecto al estrangulamiento o al tipo lazo, ¿no?, que hablábamos antes, va a venir vinculado a la destrucción de los huesos de la garganta. Pero claro, tenemos que tener también en cuenta que a la edad de la que estamos hablando, el ilioides todavía está en proceso de formación. Es cartílago. Nosotros no vamos a tener el ilioides completamente formado alrededor de los 25 o 30 años. Y implica que si la han estrangulado, dejar marcas dentro del ilioides va a estar mucho más complicado, pues porque está todavía en etapa de generación, ¿no? Entonces esa mancha roja o esas secciones habría que ver cuál es el origen. ¿Le han podido estrangularlo? Han podido estrangularlo perfectamente. Que pueda ser que le hayan asfixiado y a partir de aquí se le haya tenido una sobreacumulación de sangre en el rostro porque le hayan golpeado primero y luego le hayan estrangulado, evitando después que la sangre haya podido circular del cuello hacia abajo y se hayan quedado esas manchas. Existe esa posibilidad. Pero tenemos que ver el conjunto, tenemos que ver qué daños puede tener en la zona de la garganta, si figura algo así dentro de la autopsia, ¿vale? La metodología que se haya podido seguir a la hora de poder asesinar a esta persona, si es por sumersión, por ejemplo. Es difícil que vaya a suponer. Es verdad que la posición que suelen poner a las personas dentro de la sumersión, que le metan la cabeza dentro de un cubo de agua, por ejemplo, hace que la respiración sea más complicada y que se acumule también sangre en la zona del cráneo, y los cambios de temperatura con los cambios de presión puede generar coágulos en la zona, que pueda suponer que después con la descomposición se vayan quedando estas manchas propiamente dichas. Puede ser que le hayan tapado el rostro con algún elemento que tenga alguna vinculación metálica, algo con cremallera, por ejemplo, algo tan simple como eso, que la sección de cremallera pues se haya con el paso del tiempo y sobre todo en un ambiente húmedo haya oxidado antes de tiempo, en contacto con el cuerpo haya quedado estas manchas. Pero implicaría algo mucho más remoto, implicaría de una etapa de esqueletización mucho más amplia, porque para poder llegar a este proceso de diagénesis estamos hablando de años y años, ¿vale? Entonces cabe más la posibilidad que tenga que ver con una vinculación de doble vía. Puede ser o porque sean coágulos de sangre generados a partir de la violencia ejercida con la persona, que se hayan logrado matizar después durante el proceso de descomposición, o que hayan utilizado algún tipo de líquido corrosivo en el rostro y que ese líquido corrosivo haya quedado fijado en el mismo, ¿no? Estudiamos un caso hace unos años en el que habían apuñalado, era un femicidio también, ¿no? Habían apuñalado a una mujer en la zona de la sien, y luego, para poder desfigurarlo y dificultar la identificación de esta persona, porque era víctima dentro de entorno familiar, ¿no?, lo que había vinculación emocional, ¿no?, se le quedó el rostro completamente rojo, un rojo apagado, pero rojo al fin y al cabo, porque la reacción que había hecho el ácido junto con el cráneo generó una oxidación metálica de carácter vinculado al hierro y al plomo, que lo terminó tiñendo. Y estamos hablando de un periodo de tiempo similar y desde luego inferior a un año desde que la asesinaron y arrojaron el ácido al rostro. Entonces puede ser que sea eso, y por eso también esté vinculado el hecho de que la descomposición sea diferencial, el cráneo por un lado y el resto del cuerpo por el otro. Pero es que sin tener acceso al cuerpo o a la propia autopsia, pues poco más podemos hacer. Estoy mirando y en la autopsia se dice que esta coloración no proviene de los tejidos dentarios, pero tampoco es de origen exógeno.
Vale, o sea que tiene que ser del individuo propiamente dicho, que sería Sí, acumulación y de sangre. luego, Es decir, lo que te está diciendo que no proviene de los dientes, pero que tampoco proviene de fuera. Entonces tampoco puede ser que el barro tenga algunas propiedades geológicas que también puede teñirlo, porque si estamos hablando que es arcilla, la arcilla tiñe en rojo, Sí. bueno, marrón rojizo. Entonces eso tenemos por un lado, pero si te está diciendo que no tiene carácter exógeno, lo que te está indicando en este caso es que pueda provenir de que le hayan dado una paliza a esta chica y se le hayan generado unos coágulos en el rostro y que se hayan quedado finalmente filtrados dentro del hueso, que puede ser. claro, pero termino. Son distintos de las hemorragias intrapulpares producidas por las contusiones. Y luego además aparece esta chica, que es el cadáver número 1, Toñi, aparece con una caries, esto también, no sé si, yo creo que aquí sí que me podréis ayudar, aparece con una caries muy marcada, una caries de estas que ha afectado incluso al hueso, que no la tenía cuando desaparece. O sea, es posible que tuviera en ese momento sus padres quizás no supieran todavía que tenía la caries y esta se hubiera seguido desarrollando en 75 días si ella estaba fallecida o no. No. Una caries implica que el individuo tenga que estar vivo necesariamente y sobre todo si afecta al hueso. Estamos hablando que una caries, y estamos hablando de una caries además que va a definir finalmente, que va a afectar también a la raíz y supongo que terminaría en un flemón, en un absceso. Todo eso implica que el individuo tiene que estar vivo. Cuando hablamos de una caries sí puede haber algunos parámetros, ¿no? Pero estamos hablando que una caries implica que esos restos de alimento o lo que se haya podido quedar atrapado entre dos dientes o en la corona o entre la raíz y la encía y tal, implica que va a generar una reacción, ¿vale? Que va a generar un ambiente acídico que puede hacer el hueco. Cabe la posibilidad de que se pueda generar una caries post-mortem, es muy remoto, ¿vale? Pero la posibilidad puede existir. ¿Vale? Pero estamos hablando menos de un 0,5% de posibilidades. Lo que no es posible es que haya una reacción de inflamación y una destrucción de la encía en eso, ¿no? A menos que porque la última revisión dental que tuvo esta chica, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque un flemón con retracción de encía y destrucción lleva meses. No, estamos hablando de que esta chica cuando desaparece no cuenta con esta caries porque, vamos, es que vosotros no habéis visto la foto, entonces claro, yo lo entiendo, pero es que si la veis de verdad que es una caries que cualquier persona de clase media muchísimo antes lleva a su hijo a que le arreglen. Eran chicas de familias bastante normales y pues una dentadura normal. Pero también es que aparecen en las calaveras de verdad. Primero que a los cuerpos no se les hace el ADN, esto no sé si lo sabíais, para identificarlos. Se les identifica por la ropa que aparecen puesta. Pero, por ejemplo, es que en las autopsias aparece que dentro de lo que es el cráneo de Toñi, se dice, aparecen 2 piedras de aristas marcadas de 11 y 12 milímetros, una impactada en la zona posterior de la fosa nasal izquierda y otra en coanas. No encuentran otras piedras de mayor o menor calibre, ni tan siquiera tierra, ni en el magma de las fosas nasales que recubría las anteriores, ni en cuencas orbitarias, por lo que es difícil explicar cómo llegaron allí, ya que son demasiado grandes para haber atravesado la apertura periforme y la zona media de las fosas nasales sin romper los cornetes. Y se quedan ahí. Nadie explica cómo han llegado estas 2 piedras, que luego se ve que son de origen volcánico, que ni siquiera son de la zona, parece ser porque son porosas, y aparecen dentro del cráneo. Y en teoría no podían penetrar por ningún orificio porque no es posible. Pero ahí están. A menos que sea por mortem. O que el cráneo haya sido... Porque claro, nosotros en vida dentro de la fosa nasal tenemos un sistema de protección, como dicen ellos, ¿no? Para evitar que tengamos sobreexpuesto las vías respiratorias, ¿vale? Tenemos una prolongación del tabique nasal en forma de cartílago y luego la tenemos dividida en 2 secciones a partir de un hueso que se denomina vomer. Pero aparte, a ambos laterales del mismo tenemos una sección también de hueso plano que se denomina cornete nasal, que lo que ayuda es a reducir el espacio abierto, tener una sección tamizada que nos vaya a permitir también tener el vello sumado a las mucosas para hacer que una cantidad menor de gérmenes, bacterias y contaminación atmosférica nos llegue a los pulmones. Es un sistema automático del cuerpo, ¿no? Un sistema fisiológico de autodefensa. Ahora bien,
que haya entrado una piedra de ese tamaño sin afectar en absoluto a los cornetes, al tabique nasal, al vómer y sin hacer cortes internos. Ni localizarse tierra. Y hablamos también de una chica muy joven, o sea que hay que tener en cuenta el tamaño de la nariz que pueda tener. Bueno, yo soy mayor, tengo una nariz grande, pero tengo otra variabilidad, y es que la parte superior de la nariz no tengo prácticamente espacio. Si normalmente tenemos un espacio milimétrico, yo tengo prácticamente en la parte superior las aletas pegadas. Eso también hay que tener en cuenta, esa variabilidad. Pues lo que podemos hacer en este caso, me puedes mandar la autopsia para poder echarle un vistazo. Vale, perfecto. ¿Planteamos entonces un segundo episodio? Dejamos este así para que no sea extremadamente largo y hacemos una segunda parte. Y yo no sé interpretar sobre las arcillas que se encuentran, sobre el terreno, hay muchísimas cosas, tengo mucha información. Claro, el asunto de las arcillas, lo que tiene como ventaja es que si estuviera enterrado en una zona de arcilla, es menos intrusiva que puede ser una arenisca, por ejemplo, o cualquier tipo de arena, porque al fin y al cabo una arcilla lo que va a generar va a ser una pasta, al ser ¿cómo decirlo? Es que no quiero utilizar mucho tecnicismo, ¿no? Va a ser un tipo de tierra, vaya, que lo que va a hacer va a ser absorber agua, va a generar una masa. Esa masa se puede quedar dentro de las fosas nasales y no entrar. Puede ser, pero estamos hablando de que el terreno era calizo, por lo tanto estamos teniendo otro tipo de tierra. Claro, pero por ejemplo en los dientes sí aparecen incrustaciones calcáreas y luego encima aparecen rebozadas, pero es que de verdad, no es que aparezcan con un poquito de arcilla en la ropa, no, es una masa de arcilla. Es un bloque tremendo. Y luego, en las autopsias, sin darse cuenta, cuentan 4 cabelleras en lugar de 3, con lo cual algo pasa ahí. Luego la zona ha habido diversos incendios posteriores, en fin. Y aunque están surgiendo preguntas muy interesantes por una cuestión de tiempo, que ya habréis visto que es un programa que ya es más largo de lo habitual, de momento lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Eli, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Y lo dicho, tendremos un segundo programa sobre el caso Alcácer también con Eli, y acabaremos de ver algunos de los detalles de las autopsias sobre todo y del levantamiento de cadáveres, ¿no? Que estos detalles que chirrían un poco y que quizá nosotros podemos dar alguna explicación más sobre ellos. Y antes de cerrar, permitidme comentar un par de detalles sobre el centro que os pueden ser de interés. Primero de todo, este próximo miércoles 31 de marzo, Ricardo y yo vamos a estar ofreciendo una conferencia online sobre el envejecimiento en la creación de retratos robot, teniendo el retrato de Antonio Anglés como principal ejemplo de forma totalmente gratuita, a través del CECAP. Os dejamos en la descripción la forma de inscripción. Y comentaros también que este próximo 3 de mayo empezamos 2 cursos totalmente online que os pueden ser de interés. El primero de ellos, el de antropología forense, y el segundo, el de introducción a la criminología. Os dejamos también la información en la descripción y nos podéis contactar sin ningún tipo de compromiso. Para contactarnos para dudas de formación, orientación, asesoramiento o divulgación en materia de criminalística o criminología, o si tenéis alguna duda sobre este episodio del podcast o anteriores, lo que sea que nos queráis decir, lo podéis hacer mediante el formulario en nuestra web www.institutoforense.net, donde también tenéis los mails del profesorado en los planes docentes. El mío, por si lo necesitáis para cualquier cosa, es noelia.medina@institutoforense.es, y nos podéis encontrar también por las redes, en Instagram y Twitter como @ifpcf y en Facebook y YouTube como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses. Y en el teléfono gratuito +34 por ser un teléfono de España 980 20 86. Y nada más, cualquier cosa os leemos y desde el centro desearos que tengáis una muy feliz semana. Nosotros volvemos el lunes que viene por iVoox, Spotify, Google Podcast y en nuestra web www.institutoforense.net/podcast. net/podcast. 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 net